Buenos días. ¿Sí se escucha bien en la parte de atrás? Estelita. Estelita, ¿sí escuchas? No escucha porque me contesta, Estelita. ¿Sí, Estelita, se escucha atrás? ¿Quién más? ¿Iván? Ok. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15. Vemos personas que nos están acompañando. De verdad nos da mucho gusto que estén en medio de nosotros. Y la verdad es que creo que Dios tiene algo que hablarle. Dios tiene todo bajo su control. ¿Cuántos creemos eso? Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, nuestras vidas. Cada vez que recordamos el propósito de Dios se me viene el pasaje de Jeremías. Jeremías, un hombre que Dios lo escogió y dice que desde antes que fuese formado Dios ya lo conocía y le dio un propósito. Dice que lo dio por profeta a las naciones. Y vemos cómo Dios en cada persona tiene un propósito. Dios tiene un propósito para su vida. El hecho de que nosotros hayamos nacido, hayamos crecido, hayamos formado una familia, no es solamente al azar. Es porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el plan que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros es que conozcamos su voluntad, que conozcamos al Señor, y el día que nosotros partamos con el Señor podamos estar una eternidad con Él. Esa es su voluntad, Él es su propósito, esa es la venida del Mesías para salvarnos y darnos vida. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 15 y vamos a leer el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. La semana pasada nos hablaron acerca del mandamiento que el Señor Jesús le estaba dando a sus discípulos. Y ese mandamiento que les estaba dando es que se amaran unos a otros. ¿De qué manera? Así como el Señor los amó. Me llamaba mucho la atención esa parte en la cual nuestro hermano nos ministraba la palabra. Lo dije hace 8 días, pero quiero puntualizarlo. ¿Cómo es que el Señor establece la manera de amar? Ya está el estándar. No es de la manera que yo creo, yo pienso, yo me imagino, o yo lo voy a hacer así. No, el Señor Jesús establece y dice, de la manera que yo los he amado, así requiero y así os mando que se améis unos a otros. Y si podemos generalizar brevemente el amor de Dios, lo que les estaba dando a entender a los discípulos por medio de nuestro Señor Jesucristo, les estaba diciendo que ese amor que Él les estaba demandando iba a ser un amor sacrificial. El amor de Dios es un sacrificio. Es como la manera en la cual el Señor nos amó, se entregó y se dio totalmente por cada uno de nosotros, y eso implicó un sacrificio. Un sacrificio que el Señor Jesús les estaba hablándole a sus discípulos. Y les estaba hablando muchas cosas muy hermosas, promesas, donde el Señor Jesús les estaba diciendo que
que Él es la vid y ellos son los pámpanos, y que era necesario que ellos estuvieran pegados a la vid. Y esa es la única manera en la cual el Hijo de Dios puede amar, cuando está pegada a la vid. Cuando el Hijo de Dios empieza a desprender de la vid, entonces el Hijo de Dios, a pesar de que ha sido regenerado, ha sido perdonado, ha sido restaurado, pero se separa de la vid, el Hijo de Dios cuando se separa de la vid, deja que el hombre viejo empiece a levantarse otra vez. Y entonces empieza a vivir para él mismo. Empieza a ver su beneficio, empieza a ver lo que mejor le conviene. ¿Por qué? Porque empieza a dar un fruto que ya no glorifica a Dios. Ya es un fruto propio, un fruto que a Él le beneficia. Entonces, lo que Dios les está hablando cosas muy hermosas, muy maravillosas. Y luego les dice que después de que ellos permanecen en la vid, dice, pidan todo lo que quieran y mi Padre se las va a dar. Cuando uno está pegado a la vid, pide uno conforme a la voluntad de Dios. Pide uno conforme al deseo de Dios. Por eso a veces muchas oraciones o muchas peticiones que nosotros podemos hacer como hijos de Dios, a veces decimos, ¿por qué no nos son concedidas? Porque a veces no pedimos conforme a la voluntad de Dios, a veces pedimos, como dice Santiago, para nuestros deleites, para nuestros placeres. Señor, que este año yo me compre un carro, si lo necesitas, qué bueno, Dios te lo va a dar. Pero si hacemos un análisis, decimos, ¿cuántas veces yo he orado para que el reino de Dios se extienda, para que Dios traiga un crecimiento a mi vida, para que la persona que no conoce el evangelio, mi familiar, venga a la luz y les brille y les resplandezca? Cuando estamos pegados a la vid, vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, Jesús les está hablando muchas cosas muy hermosas acerca de la comunión con Él. Pero de ahí después, el versículo que acabamos de leer, Él les empieza a hablar de que va a haber una persecución. Les empieza a enseñar que la vida cristiana, es cierto, es necesario que el amor fluya. Porque este mundo es cruel, querido hermano. Este mundo no respeta edad, no respeta cultura. Este mundo no respeta si eres culto o no eres culto, si eres rico, si eres pobre. El mundo, junto con su maldad, lo único que quiere es llevarnos a una condenación eterna. Y el Señor Jesús les empieza a mostrar que ellos, dice, el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. El Señor Jesús les hace ver primeramente la importancia y por qué tenemos que amarnos unos a otros. Porque el mundo, hermano, el mundo nos odia. El mundo odia al que ha sido perdonado, al que ha sido restaurado, al que ha sido justificado. Y sabemos por qué el mundo odia al cristiano, por qué lo aborrece. Porque dice la palabra que quien reina en este mundo es el enemigo más grande de Dios, que es el diablo. Él es el que gobierna, Él es el que controla. Entonces, por consecuencia, este mundo va a aborrecer a aquellos que están viviendo en ese amor, en esa comunión, en esa armonía, en esa unidad. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo. Porque por Él fuera, a todos nosotros nos llevaría por una eternidad al infierno y ser condenados. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ganó la victoria, que dio su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él cree tenga la oportunidad de poder heredar la vida eterna. Pero este mundo de entrada al Señor Jesús dice, te va a aborrecer. Le está diciendo a sus discípulos, el mundo los va a aborrecer como a mí me aborreció. Y cuando se refiere al mundo no está hablando a lo que conocemos, las estrellas, el cielo, la tierra. Se está refiriendo al mundo donde las personas habitan, aquellos que no lo han conocido. Ahora yo quisiera que sigamos leyendo y ahorita más adelante vamos a ir aplicando la palabra. Dice el versículo 19.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa palabra yo os elegí la semana pasada, si ustedes se acuerdan, también el Señor Jesús decía, ya no os llamaré siervos, los voy a llamar amigos, porque yo los he elegido. No es que nosotros un día venimos, escuchamos la palabra de Dios y decimos, yo voy a buscar al Señor. No. Cristo es el que te eligió, el que decidió elegirte, como decía el salmista David, detrás de lo último de la manada me escogiste. El Señor te escogió entre muchas personas. No sé si usted se ha preguntado, aquellos que han sido regenerados, perdonados, restaurados. No sé si algún día te has preguntado, ¿por qué Dios puso sus ojos en ti? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de ti? ¿Por qué usted al día de hoy está hoy escuchando la palabra de Dios? Porque Dios quiere hacer una obra maravillosa en usted. Dios lo ha escogido a usted. Dios le ha puesto el mensaje, Dios le habla el mensaje constantemente porque Dios tiene un propósito para usted. Porque Dios lo ha elegido, Dios ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Yo quisiera que nosotros pensáramos por un momento, ¿por qué aborrecieron al Señor Jesús? ¿Cuál fue la causa? Los evangelios nos narran muchos eventos en los cuales principalmente los líderes religiosos, cuando hablamos que los que aborrecían al Señor Jesús, no es que todo el pueblo de Israel o todos los judíos aborrecían al Señor Jesús, no, sino eran los hombres líderes, porque los discípulos eran judíos, muchas personas que creyeron en él eran judíos. Pero muchas personas que no estuvieron de acuerdo con el mensaje de Jesús, primeramente los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, personajes que tenían una autoridad ante el pueblo y ante las enseñanzas del Señor Jesucristo, al ver cómo el Señor Jesús enseñaba la palabra y la doctrina con autoridad y la gente decía, jamás hemos visto a un hombre hablar con tal autoridad. Al mismo tiempo los líderes religiosos tenían temor de que el pueblo siguiera al Señor Jesucristo y ellos se quedaran solos. Pero ¿cuál fue la razón? Hay muchas razones por las cuales al Señor Jesús lo aborrecieron. Cuando Él hacía algunos milagros, específicamente en el día de reposo, muchos de los líderes no estaban de acuerdo y lo señalaban y lo acusaban y buscaban la manera de desacreditarlo porque él había hecho una obra buena en el día de reposo y buscaban la forma de acusarlo y muchas cosas le decían al Señor Jesús. Esa es una de las cosas que nos narra el Evangelio porque lo aborrecían. Pero la principal causa por la cual lo aborrecían era porque el Señor Jesucristo les hablaba las palabras. El mensaje que Él traía les hablaba a la vida de ellos. La palabra de Dios, el mensaje de Cristo Jesús, penetraba en lo más profundo del corazón de los fariseos. Si ustedes toman el capítulo 23 de Mateo, podemos ver cómo el Señor Jesús les señala un pecado muy específico en la vida de ellos. ¿Qué pecado el Señor Jesús les señala, hermano? Ahí vayamos a Mateo 23. Mateo 23. En Mateo 23, al menos mi Biblia tiene ahí, Jesús acusa a escribas y fariseos
y les empieza a hablar, pero hay un pecado muy específico que él le señala a los fariseos, a los líderes. Si leemos a partir del versículo 13, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En el 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y así, si leemos toda esa porción de la Escritura, un pecado específicamente el Señor Jesús le señala a esos líderes. Ellos tenían un pecado de hipocresía muy arraigado en su corazón. Cosa que a ellos no les agradaba. ¿Por qué no les agradaba? Porque la palabra de Dios, la palabra de Cristo, dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos. Y no hay nada oculto que pueda ser escondido a los ojos de Dios. Claro que ellos se veían identificados ante esas verdades, ante esa luz que estaba llegando al corazón de ellos. Otro ejemplo que podemos ver cuando los fariseos llevan a aquella mujer adúltera y la presentan ante el Señor Jesucristo, y ellos de una manera tentándole le dicen: Señor, la ley de Moisés manda que esta mujer, una vez siendo descubierta, sea ¿qué? Apedreada. El Señor Jesús no dijo está bien, o no lo hagan, o sí lo hagan. El Señor Jesús, lo que sabemos es que la palabra de Dios, que Jesús dijo que Él no vino a no cumplir la ley, sino Él no vino a abrogar la ley, sino Él vino a cumplirla. Y Él les contesta de una manera muy sencilla. Él dice: ok, adelante, así manda la ley. El que esté limpio de vosotros, aviente la primera piedra. ¿Cuántos la aventaron, hermanos? Ni uno. ¿Por qué? Porque dice la palabra que acusados por sus conciencias, desde el más grande hasta el más pequeño, fueron redargüidos. ¿Por qué? Porque la conducta de ellos no era buena. La conducta de ellos también estaban llenos de pecado, llenos de maldad. A lo mejor tenían pecados ocultos que nosotros como seres humanos no alcanzamos a mirar, porque ellos, a los ojos de los hombres, a los ojos del pueblo, eran hombres muy santos, eran hombres muy rectos, eran hombres muy consagrados, muy religiosos, pero dentro del corazón de ellos había muchas cosas que ellos sabían que estaban haciendo mal. Y eso les incomodaba a ellos, y eso hacía que ellos aborrecieran al Señor Jesús. La verdad que el Señor Jesús les exponía, y esa verdad penetraba en el corazón de ellos y eran redargüidos. Y así vemos constantemente cómo el Señor Jesús les hablaba el mensaje y ellos lo aborrecían. Entonces vemos la parte principal por la cual el Señor Jesús dice, si volvemos a Juan, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. El Señor Jesús les decía a los discípulos: prepárense, estén conscientes que el llamado que yo les he hecho es un llamado en el cual van a tener persecución, van a ser aborrecidos. Hermanos, al día de hoy, de acuerdo a la palabra que nos enseña, es que el cristiano que realmente ha sido restaurado, perdonado, va a tener persecución, va a tener dificultades. Muchas personas no van a encajar con la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice en el versículo 19, si nos pones el 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo.
Aquella persona que ha sido tomada por Dios estaba en el mundo, vivía bajo la potestad de este mundo, bajo las corrientes, bajo el deseo, bajo el pensamiento. Hacía lo que todo mundo hace sin conocer a Dios. Hace su voluntad, hace lo que mejor le parece. No le importa los mandamientos de Dios, no le importa el orden que Dios ha establecido. Pero en el momento que la persona es tomada, deja de ser parte de ese mundo. Mire lo que dice aquí en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque fue sacado del mundo. En el mundo llevaba su vida de pecado. Hacía lo que mejor le pareciera. No respetaba los mandamientos de Dios. Le daba igual. Si Dios había establecido mandamientos, estatutos, no le importaba. Pero en el momento que es elegido por Dios, en el momento que es tomado por Dios, como acá dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y te da la razón por qué. A nuestra mente humana, inmediatamente puede decir, ay, yo no creo que es imposible, yo no creo que el Hijo de Dios pueda vivir sin pecado. No, somos hombres, somos humanos, estamos en la tierra, tenemos deseos, tenemos pasiones, tenemos tantas cosas que estamos en este mundo. No, yo no creo que sea cierto eso. Querido hermano, querida persona, dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Te da la razón por qué aquel que ha sido tomado es capacitado para dejar el pecado. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque tiene 20 años en la iglesia, porque ha leído 5 veces la Biblia, porque medita mucho en la Biblia. No, te da la razón por qué. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Como ha sido tomado por Dios, ahora es una criatura nueva. Nueva. A ver, ¿nos puedes poner Efesios 2:8, por favor? Efesios 2:8. A ver si no me equivoco de pasaje. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El 9, no por obras para que nadie se gloríe. El 10, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Vine hablando acerca de la gracia de Dios, pero nuestra naturaleza antes de venir a Cristo es caída, es pecaminosa. No tenemos nada bueno, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras ideas no son agradables a Dios porque es nuestra naturaleza caída. Ese es un gran problema para que la persona venga a la gracia de Dios. Porque a veces muchas personas se consideran un poco buenas. Consideran que parte de su vida no es tan mala. Mientras el hombre no alcance a comprender que desde la planta del pie hasta la coronilla de cabeza, ante los ojos de Dios, su vida no es agradable, mientras el hombre no alcance a comprender esa parte, imposible que venga la gracia de Dios a su vida.
Porque lo que Dios hace es como dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Una creación nueva, un nacimiento nuevo, como dice el Evangelio de Juan. Porque no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una creación, una criatura nueva. Y entonces la simiente de Dios viene a la vida del ser humano. Y entonces sí puede pensar en lo recto. Y no tan solo en pensarlo, sino puede hacerlo. Puede pensar en la santidad y no tan solo pensar en la santidad, sino practicar la santidad. Puede pensar en la justicia y hacer la justicia. ¿Por qué? Porque ahora su naturaleza ya no es la caída, sino ahora su naturaleza es una naturaleza nueva, santa. Somos creados en Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús. Y entonces por eso el pasaje de Juan dice que la simiente de Dios permanece en él. Por eso es que el Hijo de Dios al día de hoy, si se consagra y busca al Señor, puede mantenerse en esa línea, en esa voluntad, amando, sirviendo a Dios, dando ese fruto permanente que glorifica a Dios. Pero cuando el Hijo de Dios se separa de la vid, entonces empieza a dar fruto, pero no un fruto que glorifica a Dios, sino un fruto que le honra a Él, que le beneficia a Él. Entonces vemos cómo el Señor Jesús hace la diferencia y dice, ya no son de este mundo. Esa es la gran diferencia que hace cuando una persona está en este mundo. Cuando una persona está en el mundo, le da igual mentir, le da igual emborracharse, le da igual fornicar, le da igual adulterar, le da igual robar, le da igual. Pero el que ha sido tomado del mundo y ahora está en Cristo Jesús, él sabe que eso es quebrantar la ley de Dios. Y no lo hace. ¿Por qué? Porque ahora su misma naturaleza lo impulsa a buscar a Dios. Es de naturaleza. Ni siquiera tiene que hacer un esfuerzo la persona. Ponme Tito 2:11, por favor. Es un pasaje, hermano, siempre lo repito, pero de verdad que el poder de Dios así obra. Dios es un Dios vivo, es un Dios real, que así como el diablo se ensaña con el pecado hacia el hombre, lo humilla, lo quebranta, lo hace perder su dignidad, lo hace ponerla hasta el suelo. Hermanos, la obra que Dios hace es mucho mejor y mayor que la que el diablo hace con el hombre. El 11 y de ahí en el 12. Dice, porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres. Cuando leíamos Juan, que el Hijo de Dios no peca porque la simiente de Dios permanece en él. No es por la capacidad que él tenga, no es porque sea muy conocedor de la Escritura, no es porque tenga 20, 30 años en un grupo o esté en la iglesia. No tiene nada que ver eso. Eso es parte, eso es fruto de una relación con Dios. Lo que hace que el hombre pueda permanecer en esa voluntad de Dios, en esa rectitud, en esa santidad, en esa justicia, en esa honestidad, es lo que dice acá, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no a unos cuantos, no a unos que por ahí dicen que solamente Dios elige a unos y a otros. No. La gracia de Dios se manifiesta para todos los hombres. Pero esa gracia, cuando es manifestada, se manifiesta. Porque el Evangelio de Dios, la palabra de Dios es viva, es eficaz, que produce. Dice el Evangelio de Juan que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Y esa gracia de Dios nos enseña, nos capacita, nos dota para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, porque Dios sería muy injusto que nos pidiera algo que nosotros no podemos hacer, pero eso jamás va a suceder, porque Dios es justo. Y esa gracia de Dios dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y cuando el hombre partícipe de esta gracia de Dios,
Entonces se empieza a diferenciar entre los que son del mundo y los que no son del mundo. El siguiente versículo, fíjese esa gracia cómo opera, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esa gracia de Dios, ese poder sobrenatural, te ayuda, te capacita, te enseña cómo a renunciar. Cristo sabe que estamos en este mundo. Cuando el Señor Jesús hizo la oración por sus discípulos, Él les dijo: Padre, te ruego por ellos. No te ruego, ¿qué dijo? Que los quites del mundo, porque deben de estar en el mundo. Tienen que vivir acá. Son encomendados, tienen una encomienda ellos, Señor. Ellos van a ser, yo les he dicho que tienen que ser luz de la tierra. Luz del mundo, perdón. Tienen que ser sal de la tierra, Señor. Yo les he dicho, y es necesario que estén en el mundo. Pero Padre, yo te ruego, no que los quites, Señor, sino que los guardes de este mundo. Y la oración de Cristo es eficaz, hermano. La oración de Cristo es verdadera, es poderosa. Que todos ellos fueron guardados, y todos aquellos que confiamos en Cristo Jesús y tomamos sus palabras, también operan en nosotros. Enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiero hacer esta diferencia, hermano, lo que el Señor Jesús está diciendo acá. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois de este mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nos empezamos a dar cuenta por qué el mundo aborrece a los cristianos verdaderos que viven en esa comunión con Dios. Porque el cristiano verdadero, como es luz, como es sal, jamás va a estar de acuerdo con lo que este mundo ofrece, con lo que este mundo da. Jamás va a ir conforme al pensamiento de este mundo. Un ejemplo muy sencillo, hermanos. Dimos una serie de enseñanzas acerca de la familia, matrimonios, y una de las cosas que nos llevó a dar esas enseñanzas es ver toda la maldad que en las escuelas se está viendo y haciendo. Y eso nos llevó a decir, bueno, hay que hablarle a nuestros hermanos, hay que decirles lo que enseña la palabra acerca de la educación, y tienen que tomar decisiones en sus vidas para que puedan contemplar una generación más adelante que honre y que glorifique a Dios. Y por eso se dieron las enseñanzas, para que cada uno de nosotros tengamos claridad qué es lo mejor para nuestros hijos. Lo mejor es que nuestros hijos crezcan en una escuela donde les enseñen y les digan tantas cosas y al final saquen una carrera. Es muy buena una carrera, pero a lo mejor junto con esa carrera no tan solo es un paquete de una carrera, sino en el paquete va incluido ideas ateas, pensamientos egoístas, pensamientos como homosexualismo, lesbianismo. Porque el paquete va incluido, hermano, no creas que solamente es una carrera, va un paquete incluido. ¿Qué es más importante? Que nuestros hijos crezcan de esa manera, que saquen un título, que sean unos doctores, que sean unos arquitectos, que sean unos licenciados, pero que al final terminen sus días en una condenación eterna. ¿Eso sería lo mejor? No, hermano, no. Eso es importante, sí, pero yo te cito el pasaje como dice la Escritura. Esto era necesario hacer sin dejar hacer lo otro. Dar a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Una vida equilibrada. Pero si por hacer tantas cosas materiales nos va a apartar de la vida espiritual, es preferible que mejor nuestros hijos crezcan con una educación básica, que sean hombres que se puedan socializar, mujeres que puedan socializarse, mujeres y hombres que puedan ser respetuosos, que puedan entender lo que son los principios, lo que son los valores, pero con la vida eterna por delante. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí presentes a través de esas enseñanzas no tomaste una decisión? ¿No tomaste una decisión al día de hoy
A lo mejor tienes a tus hijos en las escuelas públicas ok, ya las tienes en las públicas, sabemos que Dios hace la obra, pero ¿qué tanto estás trabajando con ellos? ¿Qué tanto les estás ministrando la palabra de Dios? ¿Qué tanto les estás enseñando la importancia? Lo que decía nuestro hermano Ezequiel hace un rato. Aunque sea noche, explícale la palabra, háblales de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un propósito al meditar en la palabra de Dios. Que dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, por medio de escuchar la palabra, por medio de leer la escritura, viene la fe en Dios. Si tu hijo no cree en Dios, si tu hija no cree en Dios al día de hoy, bueno, Dios es fiel y es verdadero, y si nosotros les ministramos la palabra de Dios, va a haber un día que él o ella va a creer. Porque Dios es verdadero. El cristiano no tiene una mente conforme al mundo, y ahí es donde el mundo lo aborrece. Usted saca a su hijo de la escuela y le digan, ¿por qué usted sacó a su hijo de la escuela? Y usted tenga el valor y tenga el carácter y tenga la firmeza y le diga, yo saqué a mis hijos de la escuela porque la educación que al día de hoy se les está dando no es una educación que les va a ayudar para que ellos aprendan valores, principios. Más bien creo que con el tipo de educación que se está dando van a corromper la mente y el corazón de mi hijo. ¿Qué cree usted que le va a decir la maestra o el director? Estás loco. Algunos, porque también algunos maestros están de acuerdo que el tipo de la educación que se ha empezado a dar va a corromper el corazón y la mente de los niños. ¿Y qué está sucediendo? Que a la vuelta de unos años, cuando esos niños, que a hoy son niños y a hoy son niñas, el día que se conviertan en adolescentes, veremos cómo el homosexualismo crecerá, el lesbianismo crecerá. Si a nuestros ojos al día de hoy nos espanta ver cómo eso ya ha aumentado, a la vuelta de unos años eso aumentará. Porque el Señor Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad se va a ir multiplicando. Pero el Señor Jesús, Él nos da la razón por qué el mundo te va a aborrecer. Pero si al día de hoy muchas personas que yo creo que han sido regeneradas, que han sido perdonadas y que realmente experimentaron el amor de Dios, la gracia de Dios, la han experimentado en su vida, pero por separarte de la vid verdadera al día de hoy, ya no hay una diferencia entre las personas que están en el mundo y lo que tú has sido participante. Aquí el Señor Jesús le dice a sus discípulos, el mundo los va a aborrecer, el mundo los va a odiar, porque ustedes son puestos en esta tierra para hacer sal y para hacer luz. Y el mundo está en oscuridad, está en tinieblas. No le gusta que a las personas, mira, el Evangelio de Dios, cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene claro ese principio en su corazón y en su mente, y se guarda constantemente, él constantemente va a estar compartiendo la palabra, va a estar hablando la enseñanza. Y no importa, aunque a las personas les moleste, porque el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es un Evangelio que va directo al corazón. El Evangelio del Señor Jesús no es un Evangelio que te da un consejo, no es un Evangelio donde dice, no te preocupes, no pasa nada. Al día de hoy se predican tantos y miles de evangelios que creo que todos aquellos que exponemos la palabra, si tenemos algo de qué preocuparnos durante todo el tiempo que Dios nos permite predicar la palabra, es guardarnos de que siempre hablemos el mensaje de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Pero al día de hoy, ¿cuántos evangelios hay donde se atreven a decirle a las personas que si la persona es borracha, que no se preocupe, que eso es poco a poco? Y no. Es como si un hombre adúltero tuviera 2 mujeres o 3 mujeres y llegara uno y le dijera, no te preocupes, tienes 3, bueno, pues ya nada más deja una y continúa con 2.
Y así poco a poco, y el año que viene, a lo mejor ya entendiste, a lo mejor ya creciste, a lo mejor ya comprendiste más de Dios, y entonces deja la otra y ya te quedas con la que te casaste. No, ese no es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es tan claro y es tan sencillo de entenderlo y comprenderlo. Sabemos que la palabra de Dios, hay muchas cosas que tenemos que profundizar, muchas doctrinas que necesitamos conocerlas, porque no las conocemos a profundidad, pero el Evangelio básico, que es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, está muy clarito de entenderlo. No es difícil de comprenderlo. Pero vemos cómo al día de hoy, ¿por qué muchas personas, lejos de ser esa luz y esa sal al día de hoy, quizá han hecho una amistad ya con el mundo? Has hecho una amistad con el mundo. Y se cumple lo que dice la palabra. Y hay un gran riesgo. Y debe haber una gran preocupación. Porque dice la palabra, ¿o no sabéis que los que hacen amistad con el mundo se constituyen enemigos de Dios? Y ya no hay una diferencia en el que ha sido sacado del mundo y el que está en el mundo. Y no, lo que el Señor Jesús está diciendo acá, la razón por la cual los van a aborrecer, porque no van a estar de acuerdo con sus pensamientos, no van a estar de acuerdo. Allá afuera, los jóvenes al día de hoy, para ellos al día de hoy es muy común ya se está estableciendo como una cultura ya, que los jóvenes pueden fornicar, pueden estar juntos y no pasa nada. Ya como conocemos el dicho popular, ¿no? Novios con derechos. Ya. Ese es el pensamiento del mundo. Pero no saben que a la vuelta de unos 5 o 10 años, o el día que ese joven, el día que esa jovencita decida formar una familia, no saben ni se imagina cuántas dificultades le van a acarrear esas decisiones que está tomando al día de hoy. Y solamente la gracia de Dios puede traer firmeza en un matrimonio así, cuando el joven o la jovencita se ha degradado en esa área de su vida. De verdad. Pero, ¿qué es lo que quiero transmitirte con esta parte que te estamos transmitiendo, hermano? O sea, que tiene que haber una diferencia. Y entonces, el que ha salido del mundo por Dios, siempre va en contra de lo que este mundo ofrece. El cristiano al día de hoy no debe de estar buscando cómo estar aumentando sus cuentas. Si las puedes hacer, hazlas. Pero sea como que algo secundario, pero la principal visión, el principal propósito es caminar en la voluntad de Dios, hacer que el reino crezca. Si Dios te ha dotado de dones y capacidades, que uses todos tus dones y tus capacidades para la extensión del reino, para la obra de Dios, porque para eso te los dio. El Señor da las cosas, los dones y talento, no es para complacernos nosotros mismos, sino es para edificación de su iglesia. Vayamos a un pasaje de cómo hubieron hombres, o un hombre muy conocido, Juan el Bautista. ¿Por qué lo mataron, hermanos? Vamos a Marcos, capítulo 6. Marcos 6. Veo que algunos están durmiendo, hermanos, y no pasa nada si te levantas y te paras a tomar una agüita o algo, En el capítulo 6, el versículo 14 al 18, vamos a leer. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Marcos. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actuó
en él estos poderes. El 15. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. 17. Porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. ¿Por qué lo había encadenado? ¿Por qué le dio muerte Herodes? Fíjate, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Por qué aborrecían a Juan? ¿Por qué terminó muriéndose Juan? Porque señalaba, no estaba de acuerdo con la conducta de este mundo, de los hombres. Y mira que Herodes no era cualquier persona. Herodes no era una autoridad así menor. No era un hombre que tenía autoridad de tal manera que él podía decidir a quién le podían quitar la vida y a quién no. Pero es un ejemplo que quise tomar, hermanos, para que nosotros veamos cómo cuando uno está y ha sido tomado del mundo y ahora está uno en esa vid, pegado, permaneciendo, siempre se va a dar un fruto que glorifica a Dios. Y mira que Juan le decía eso, ¿por qué? Porque le tenía rencor, porque quería que Juan dijeran que no, yo no le tengo miedo ni aunque sean hombres de mucha autoridad. No, Juan amaba a ese hombre, lo amaba, por eso le compartía el evangelio, por eso tenía el valor de decirle, eso está mal. Eso no es correcto, esa conducta te va a llevar a una condenación eterna. Era el amor de Juan. No era que le tuviera un rencor hacia ese hombre, no. Era su amor que él tenía de parte de Dios. Entonces, si vamos a Juan, por favor. Y leamos el versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor Jesús dice, tengan presente estas palabras, porque les va a acontecer, van a tener persecución por causa de mi nombre, porque ustedes van a hablar la verdad, ustedes van a decir la manera que han aprendido, ustedes van a exponer el evangelio y van a tener dificultades. Acuérdate que ya te lo dije, yo pasé por esa dificultad. Al Señor Jesús lo tacharon ¿de qué? De loco, de que tenía demonio, de que era hijo de fornicación, tantas cosas que le dijeron al Señor Jesús por hacer el bien. Hermanos, si al día de hoy, nuestras vidas, el Señor Jesús dijo también en una porción de las Escrituras, hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando nosotros compaginamos con el mundo. Cuando nosotros nos adaptamos a este mundo. Y mira que sí se corre el riesgo, hermano, porque por eso la palabra en Romanos dice que debemos de renovar nuestra mente. Debemos de renovarla. De otra manera, si nosotros no renovamos nuestras mentes, no renovamos nuestros votos, no vamos con Dios y ser sinceros y honestos y decir, Señor, creo que cuando hablamos que debemos de estar pegados a la vid,
te habla de una persona que está, como dice Apocalipsis, cuando está pegado a la vid, ¿estará frío o estará caliente, hermano? ¿Verdad? Tomando el libro de Apocalipsis y el Evangelio de Juan, capítulo 15. Cuando estamos pegados a la vid, estamos fervorosos, estamos activos, estamos en una manera caminando espiritualmente. Pero cuando nos separamos de la vid, ¿estaremos fríos o estaremos calientes? Fríos, fríos. Entonces el Señor Jesús dice en Apocalipsis por medio de su palabra, por cuanto no eres frío ni caliente, ¿qué dice? Son palabras fuertes, hermanos, pero la palabra lo dice. Yo te vomitaré de mi boca. O sea, lo que el Señor Jesús nos está diciendo con esa verdad es, o somos hijos de Dios que hemos sido apartados del mundo y damos ese fruto de acuerdo a la gracia que Dios ha derramado en nuestros corazones, que nos enseña y nos capacita. Porque la gracia de Dios te capacita y te enseña, hermano. No tan solo, como dice ahí, que nos capacita y nos enseña a renunciar a las cosas impías y mundanas de este siglo. Y nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo, hermano? A ver, pon Tito 2:13. ¿Qué tiempo nos enseña a vivir así? ¿Qué tiempo el Señor quiere que vivamos así? ¿Un tiempo? ¿Una temporada? ¿O qué tiempo? Algo que nuestro hermano nos ministraba también la semana pasada era de que a veces, o el Señor Jesús promete ahí que nuestro fruto va a permanecer. Va a permanecer. Y muchos cristianos al día de hoy, su fruto no permanece. Llevan una vida espiritual, van amando, sirviendo a Dios y de repente, un cambio drástico. Ya no viene a la reunión, ya no viene ni la del domingo, empieza a faltar al discipulado, empieza a faltar la reunión de viernes, ya no participa. Y eso es una señal que dice uno, ¿qué le está pasando? Mira lo que dice, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo esa gracia de Dios nos enseña a renunciar y a vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿Cuántos creemos, hermanos, que la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones es suficiente para guardarnos realmente de este mundo? Sí, hermano. Y si a veces por una cosa o otra cosa nos deslizamos y hacemos cosas que no deben de hacerse, es porque te has separado de la vid. No porque la palabra de Dios no tenga el poder, no porque la palabra de Dios no tenga la autoridad para que seas guardado en esa voluntad de Dios. Quiero terminar con dos ejemplos que la palabra nos enseña acerca de dos hombres que estuvieron dispuestos a hacer una diferencia entre lo que es del mundo y lo que es de Cristo, lo que es de Dios. Vayamos por favor a Juan capítulo 9. Yo quisiera que leyésemos todo el capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento, es el título. Y como este joven, este ciego de nacimiento, a pesar de que desconocía muchas cosas, vemos cómo la gracia de Dios empezó a operar en su vida. Y tuvo el valor, tuvo el carácter para enfrentar a los líderes y decirle lo que había sucedido y acontecido en su vida. Él no lo negó. Él no tuvo miedo como sus padres, porque sus padres tuvieron temor. Sus padres sí tuvieron temor porque los líderes habían dicho que si alguien creía en Jesús, iban a ser expulsados de la sinagoga. Entonces cuando sus padres usan esa porción que conocemos, preguntarle a él porque él tiene edad.
No es porque realmente querían que el muchacho les respondiera porque ya era una persona adulta, no, sino que dice que ellos tenían temor de ser expulsados. Ellos sí tuvieron temor, pero aquel joven que fue sanado tuvo el valor, tuvo el carácter, tuvo el temple para decir todo lo que les dijo. Vamos a leerlo en el capítulo 9. Si tienen su Biblia ahí, sería mejor, y si no, el hermano que nos los ponga en la pantalla. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿A quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlos sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego.
Si este no viniera de Dios, nadie podría hacer. Nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, y le adoró. Hasta ahí nada más. Hermanos, quise leer completamente toda esta vida de aquel hombre ciego de nacimiento, para que a pesar de que este hombre, Dios tuvo misericordia de él, tuvo el valor de enfrentar a los líderes y decirle, yo no sé quién sea ese hombre. A primera vista puedo pensar que es un profeta, porque no he visto a hombre que haga tal cosa, tal señales, tal poder, tal autoridad. Y en el momento que el Señor Jesús se le presenta ¿por qué, hermano? Porque dice la palabra, oyó Jesús que le habían expulsado. Hermano, eso nos da una verdad muy importante, que cuando nosotros decidimos amar a Dios sobre todas las cosas, el Señor jamás te va a dejar solo. Jamás. Siempre te va a salir en el encuentro en el momento más difícil. El problema es cuando nos acobardamos. El problema es cuando vemos y no queremos actuar conforme a la voluntad de Dios porque buscamos nuestro propio beneficio. Porque amamos nuestra vida, amamos nuestra reputación, amamos muchas cosas y nos olvidamos que somos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, hermano. Si tú fuiste llamado por Dios, eres llamado no tan solo a ser esa luz del mundo y esa sal de la tierra, sino también eres llamado para dar gloria a Dios. Eres llamado para eso. Vemos cómo aquí este hombre tuvo el valor, tuvo el carácter, no tuvo miedo, no se acobardó. Hermano, y a veces el cristiano se puede acobardar. A veces deja de tener el valor y decir, pues ya así son las cosas, de por sí es así. No, hermanos, tenemos que ponernos en balanza. Yo la semana pasada algo que yo les comentaba es que de acuerdo al mensaje que yo escuchaba, es que el Señor Jesús está dando un mandamiento, no es opcional, no es un consejo, no está diciendo, yo te aconsejo que se amen unos a otros. No es un mandamiento, es un mandamiento que el Señor está estableciendo. Y si nosotros no permanecemos en esa vid, vamos a ser parte de este mundo. Y hermano, Dios tuvo misericordia de nosotros, nos sacó del mundo del pecado. ¿Cómo es que nuevamente ahora quieres volver? ¿Cómo es que ahora nuevamente quieres participar? Sabemos, la palabra de Dios te habla de una tibieza. Cuando no eres frío y no eres caliente, te mantienes neutral. Creo que todos entendemos el ejemplo cuando decimos neutral, ¿no? Cuando ponemos el carro neutral, ¿verdad? No jala ni para adelante ni para atrás, está ahí nada más. No, la vida cristiana no es así, hermano. La vida cristiana es, o estamos fervientes con Dios, estamos amando a Dios, estamos sirviéndole, estamos dando todo por Dios, o no estamos dando nada. No podemos decir una parte a Dios y una parte a este mundo. Y cuando me refiero a un mundo, hermano, no me estoy refiriendo a tu trabajo, no me estoy refiriendo a tus estudios. Eso lo tienes que hacer para cultivarte, para crecer, para desarrollarte, para encontrar un mejor empleo. O sea, eso se tiene que hacer. Cuando digo mundo, no me estoy refiriendo a eso, hermano. Me estoy refiriendo a que no participemos en las cosas mundanas. A las cosas mundanas. ¿Cuántos
ya puede haber sido ya, o ya puede ser algo muy normal, donde quizá estás entre tus familiares, están tomando, están diciendo chistes, están diciendo hasta chistes a veces de Dios, de Jesús, y ahí estás tú y no dices nada. Y muy fácil decir, es que de por sí así son mis familiares. Sí, así son, pero tú has sido puesto para que seas luz. Debes de tener el valor, el carácter de decir, a ver, ¿eso está mal? Con las cosas de Dios no se juegan. Dios es real, es verdadero y debemos de tener temor. Y otras muchas cosas que podemos decirle. Es un ejemplo muy sencillo, hermano, pero creo hay muchas cosas en las cuales nosotros debemos de tener cuidado y no ser parte de este mundo. No ser parte de este mundo. No te hagas amigo de este mundo porque el Señor Jesús hizo una separación muy grande. Muy grande. El que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Te sacó del mundo, te santificó, te perdonó, te dio vida eterna. Y Él quiere, como dice también el Evangelio de Juan en el capítulo 15, que ya vosotros habéis sido limpios por la palabra de Dios. Y todo pámpano que da fruto, ¿qué dice? Que lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Porque si estamos dando fruto y pensamos que ya ese es el límite, ese es el estándar que tenemos que dar, no, hermano, te equivocas. La palabra de Dios nos va a ir perfeccionando, la palabra de Dios nos va a ir limpiando, nos va a ir quitando las cosas que no benefician nuestra vida espiritual para que demos más fruto. Y la palabra, ¿qué es lo que hace? Nos exhorta, nos reprende, nos redarguye. Esa es la manera en la cual Dios limpia el corazón de sus hijos. Por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Esa es la manera en la cual nos limpia. Porque Él quiere que nuestras vidas se vayan pareciendo más a Cristo Jesús. Él quiere que vayamos creciendo más cada día. Y que cada día nuestra vida sea más diferente, que haya una diferencia cada día más grande entre el mundo y la iglesia de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor con limpiarnos con su palabra. Perfeccionarnos. Que la gente del mundo vea que realmente se puede vivir en plenitud con los mismos problemas que ellos tienen, con las mismas dificultades, pero el Hijo de Dios tiene la capacidad de decir, yo confío en el Señor. Yo creo, yo he creído, yo sé que el Señor no me va a dejar solo. Y pasaré momentos, pasaré tribulaciones, pasaré angustias. Pero yo sé que el Señor está conmigo porque Él es mi pastor y Él me guiará. Eso es confianza, eso es amar a Dios, depositar nuestra confianza en Dios. Hermanos, el otro ejemplo, ya para terminar, lo vemos en el libro de los Hechos cuando Esteban, el primer mártir que nos narra la Escritura, un hombre que estando en el momento, ¿cuál fue la causa por la cual ellos mataron a Esteban? Quiero leer solamente un versículo y vayamos a Hechos 7. Hechos 7. En el versículo 51. En casa puede usted leer todo el capítulo 7. Y cómo es que Esteban les empieza de una manera a defender las verdades del Evangelio. Y algo que no les parece a ellos, porque fueron redarguidos, dice en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cómo les llamó Esteban? Duros de cerviz. Duros. Ustedes siempre resisten. Siempre. No hay palabra, no hay mensaje que les complazca. Siempre están en desacuerdo con la enseñanza, con la palabra. Resisten. Y esa fue la causa, porque Esteban sabía el propósito para el cual fue llamado, hablar el mensaje, anunciar las virtudes de aquel que nos saca del reino de las tinieblas y nos pasa a su reino de Cristo admirable.
Somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las más profundas oscuridades que estábamos, hermanos. ¿Cuál fue? La sabemos, pero vamos a leerlo. En el versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¡Qué temple, hermano! ¿Qué era eso? No era otra cosa, hermanos, más que el amor de Dios derramado en el corazón de Esteban, que tenía la capacidad de perdonar a sus enemigos, que en ese momento lo estaban matando, le estaban quitando la vida. Y él termina diciendo en el 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, lo estaban matando, le quitaron la vida, y su oración dobló sus rodillas para suplicarle a Dios que no les tomara en cuenta ese pecado. Lo que les estaba diciendo es: Padre, perdónalos porque me están matando. Y a veces el cristiano, con tantito algo que le hicieron, o que la hermana pasó y no lo saludó, y dijo: la hermana no me habló, a lo mejor de estar enojada conmigo, o qué se trae la hermana o el hermano conmigo. Ya andas bien tenso, y andas ya bien preocupado porque la hermana o el hermano no te habló. Y aquí Esteban lo estaban matando, y él dobla sus rodillas y dice: Padre, perdónalo. Hermano, lo que voy con esos dos ejemplos tan distantes es que veamos que tiene que haber una gran diferencia de que Dios nos ha sacado del mundo y los que están en el mundo. No podemos. Yo creo, hermanos, que tenemos que meditar muy profundamente sobre lo que Dios nos ha estado hablando en las últimas enseñanzas, o lo que Dios ha tratado. En este año Dios, yo algo que puedo mirar, hermanos, y puedo discernir, es que Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere restaurar matrimonios. Dios quiere hacer muchas cosas, pero es necesario que nosotros hagamos un análisis de nuestras vidas y veamos si realmente estamos amando a Dios como Él lo estableció. Como Él lo estableció. No como nosotros creemos. Hermanos, a veces sin darnos cuenta nos podemos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y creemos que nosotros podemos servirle a Dios de la manera que a nosotros nos conviene, y no. Eso no agrada, eso no glorifica a Dios. Dios ya estableció cómo debemos de agradarle, cómo debemos de servirle, cómo debemos de caminar en esta vida a la cual fuimos llamados. Y Dios nos ayude, hermanos, y tengamos esa humildad, esa sencillez de decir: Señor, yo no estoy conforme como vivo. Yo no sé si estás conforme con tu vida espiritual, hermano. Yo te soy honesto, yo no estoy conforme con mi vida espiritual, y eso me va a llevar a que yo me ponga yo en balanza y diga yo: a ver, Señor, ¿qué tengo que hacer a un lado y qué tengo que poner? Si no tenemos la humildad y la sencillez, hermanos, así nos vamos a quedar muchos años. Y tu vida no va a crecer. Y verás crecer a tus hijos, verás crecer a tus generaciones. Y quizá podrás hacer lo mismo. Dios nos libre, hermano. Dios nos libre, porque Dios promete que nosotros somos esa sal y somos esa luz. Yo te invito, hermano, a que meditemos sobre ese pasaje que Dios, creo que en este año va a estar tratando mucho con nosotros acerca si realmente lo estamos amando. Es el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Qué te está diciendo eso, hermano? Que tienes que amarlo con todo. Tienes bienes, disponlos para el Señor. Tienes dones, disponlos para el Señor. Tienes talentos, disponlos para el Señor.
Eres inteligente, disponlos tu inteligencia para el Señor. Todo. Esa es la manera en la cual Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sí, sobre tu carrera, sobre tu profesión, sobre tu dinero, sobre tu trabajo, sobre todo tienes que amar a Dios. Pero seamos honestos, hermanos. ¿Estaremos amando a Dios de esa manera? No estoy tratando con redarguirte, hermano. La prédica no es para redarguir el día. Esa es mi intención, no redarguir. Si el Espíritu te está redarguyendo, adelante, hermano. Pero no es mi intención con esta prédica redarguirte. A lo mejor cuando se dan otros temas que se hablan en contra del pecado, ese sí es el objetivo de redarguir los corazones. Porque dice la palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo. Hay momentos en los cuales se tiene que redarguir y se habla en el contra del pecado. En este momento mi mensaje no es para redarguir, pero si el Espíritu te está redarguyendo, hermano, tómalo, es de Dios. Porque Dios quiere que crezcas. Dios quiere que salgas de ese enfriamiento. Dios quiere meterte, que te injertes a la vid nuevamente. Y te quites ya de tu mente y digas, es que ya me siento así, no he podido salir adelante, por momentos sí, a veces sí quiero seguir a Dios, pero viene el problema y otra vez se me quitan las ganas, hermanos. La vida cristiana no es de emociones ni de sentimientos, es de principios, es de tomar decisiones. Toma tu cruz y síguelo. Ámalo, sírvelo. La vida es muy corta, es muy breve. ¿Qué tiempo vamos a estar aquí? No lo sabemos. Hoy estamos como la flor del campo, ahorita estamos floreciendo, pero el día de mañana ves la flor que salió el día de hoy, es marchitada. Así es nuestra vida. Ahorita estamos con nuestra fuerza, con tantas cosas, pero al pasar el tiempo se te agotan porque los años pasan, el cuerpo se debilita. Sirvámosle a Dios, hermanos, porque Dios nos sacó de ese mundo tan cruel. Yo no sé si quieres nuevamente regresar a ese mundo que como te oprimía, como el diablo te tenía esclavo, como querías dejar la amargura y no podías, como querías perdonar y no podías ni siquiera dormir porque te pasabas de un lado, de otro lado, el pensar nada más lo que te hicieron. Y no podías, pero cuando vino Cristo, te perdonó, te limpió, te hizo una criatura nueva y ahora surgieron pensamientos de ti, deseos de perdonar, deseos de amar. Esa obra, hermano, es única. Nadie la puede hacer, solamente el Espíritu Santo con la palabra del Padre. Dios nos ayude, hermanos, y de verdad que crezcamos juntos como iglesia. Y aquellos que no han tomado la decisión de amar a Dios, de servir a Dios, que a lo mejor te mantienes ahí neutral, que dices, pues sí, yo sí quisiera yo servir a Dios, pero ahí están mis pecados que no puedo dejarlos. Mira, no es que no puedas dejarlos, no quieres. Es cierto, tenemos claridad que el hombre por sí mismo no tiene la capacidad de dejar el pecado porque está esclavo. Pero cuando viene Cristo, y como dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Cristo empieza a influenciar en la mente y en el corazón de las personas y te muestra que si tú te tomas de Él, Él te va a hacer libre. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. No te van a soltar un poquito la correa, no. Libres. Y cuando Dios te hace libre de cualquier pecado. Aunque estés esclavo, aunque tengas 10 años, 20 años metido en ese pecado, Dios con su voz de mando y autoridad, como le dijo a Lázaro, estando muerto, ya apestaba, ya olía, ya tenía días. Y el Señor con autoridad dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó. Cuando Cristo te libera, te libera. Y puedes vivir en esa gracia, mostrándole al mundo que realmente al Cristo que tú sigues, al Cristo que tú crees, es un Cristo poderoso.
Un Cristo que te restauró, un Cristo que tiene el poder para guardarte, un Cristo que tiene el poder para guardarte de los pecados que antes practicabas, sean adulterio, sea fornicación, sea lascivia, sea pornografía, sea borrachera, sea droga, sea lo que sea. Le muestras al mundo que realmente al Cristo en el cual tú has puesto tu confianza es un Cristo poderoso, que no tan solo te ayudó a ti, sino tiene el poder para ayudarlos también a ellos. Porque así es el Señor. Es un Dios vivo que se mueve. No, nuestro Dios no es un Dios, como dice el Salmo, que tiene ojos y no ve, tiene nariz y no huele, tiene pies y no anda. No, nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios real. Tan real es, hermano, que te está hablando el día de hoy. Porque Él es un Dios vivo. Vamos a cerrar nuestros ojos y Dios nos ayude. ¿Cuánto de verdad necesitamos meditar en nuestros caminos? Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Y lo único que tú deseas es que abramos nuestros ojos para poder caminar en este mundo como esa creación nueva según Jesucristo, restaurados, perdonados y siendo esa luz y esa sal. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Hace un rato nuestro hermano Ezequiel citaba el pasaje de Josué. Y esa decisión que Josué tomó no era fácil, porque tenía todo un pueblo que no quería seguir a Dios. Pero él dijo, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Que cada uno de nosotros podamos tener una decisión y decir, yo y mi casa voy a hacer cambios, voy a tomar decisiones con la ayuda de Dios, y Dios es el que me va a fortalecer y vamos a amar a Dios como Él lo establece. Ayúdanos, Padre, y te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén.